Digas, Jorge. Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda jornada de las Innovation Talks at 4 de FDI. En primer lugar, queremos informarles que el evento está siendo grabado y serán debidamente informados cuando ambas jornadas estén disponibles en la web de FDI para que puedan consultarlas cuando así lo convenga. Bien, como conclusiones de la jornada de ayer, para aquellos que no estuvisteis presentes, podemos destacar, como nos enseñó don Emilio Soria, la importancia del correcto tratamiento de los millones de datos que se manejan diariamente en la industria para extraer información útil y de valor para la compañía. Hemos aprendido también con Gaizka Lara cómo afrontar un proceso de digitalización y que esto no es algo exclusivo de las grandes factorías, sino que cualquier pyme con el soporte adecuado puede emprender un proyecto de este tipo para convertirse en líder de su sector. Por último, hemos descubierto de la mano de Jesús Moya cuáles son los factores clave a la hora de afrontar un proyecto de digitalización, destacando la importancia del factor humano como elemento diferenciador para llevar estos proyectos a buen puerto. En este punto queremos también destacar que la Unidad de Innovación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, a través de su proyecto Digitaliza CV, ha puesto a disposición de las pymes de la comunidad subvenciones para proyectos de digitalización, con el fin de incrementar el nivel tecnológico de las pymes industriales y de servicios a la industria mediante la implementación de tecnologías electrónicas, informáticas y de las comunicaciones. Bien, en este sentido, la Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunidad Valenciana quiere posicionarse como elemento de apoyo a esta transformación y digitalización de la industria y del modelo económico que estamos experimentando. Y nadie mejor para ilustrarlo que don Enrique Roch, director del área de formación y desarrollo de capital humano de FDI y Training, Security and Fire Manager de Ford. Adelante, Enrique. Gracias, Jesús, y buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los asistentes la participación en esta segunda jornada de las Innovation Talks, en su tercera edición, que a buen seguro y con estos inmejorables ponentes serán igual de interesantes que las de la jornada de ayer. En segundo lugar, y aprovechando la oportunidad que me brinda el realizar la apertura de esta jornada, como anticipaba Jesús, me gustaría compartir con todos los asistentes algunas consideraciones sobre el momento tan interesante de transformación tecnológica, económica y social que estamos experimentando y de cómo la Fundación para el Desarrollo y la Innovación está acompañando a todos nuestros colaboradores en este proceso, a la par que también está experimentando este proceso de transformación ella misma. Qué duda cabe de que este periodo de cambios que estamos viviendo cada vez requiere de unos procesos de adaptación y necesidades de capacitación más ágiles y eficientes. Y es ahí donde un agente del cambio como la Fundación juega un papel fundamental, en ofrecer, proponer, ayudar y acompañar a todos nuestros colaboradores y a cualquier compañero del tejido empresarial valenciano que lo necesite en este proceso de transformación del modelo económico. Y esto lo conseguimos a través de una monitorización continua y análisis de las necesidades en cuanto a competencias actuales y futuras que nuestro entorno empresarial necesita, para ofrecerles la mejor oferta formativa en capacitación competencial y con los mayores estándares de calidad que Ford España aplica a sus procesos de formación, aprendizaje y desarrollo de capital humano. Todo ello de forma subvencionada desde la Fundación y donde también me permito recordaros que la Fundación pone a vuestra disposición a nuestros mejores profesionales para analizar dichas necesidades de formación y ofrecerles una oferta formativa orientada a dicho cambio. Esto es fundamental. En este sentido, también quiero poner en valor todas las nuevas líneas de actuación relacionadas con estas nuevas tecnologías 4.0 que estamos lanzando en la actualidad, así como toda la nueva y renovada oferta formativa en soft skills, gestión del cambio, metodologías Agile, donde me voy a permitir hacer un paréntesis para informaros de que hoy mismo hemos lanzado nuestra primera edición de Agile Bootcamp at Ford desde FDI, un programa orientado a responsables organizativos, gerentes, líderes de proyectos y técnicos de todo el tejido industrial y empresarial valenciano, impartido con los mejores expertos y diseñado siguiendo nuestros altos estándares de exigencia y calidad que aplicamos a todos los procesos formativos en Ford, y al cual os invito a que participéis para conseguir dotar de esa tan necesitada agilidad en todos vuestros procesos y procesos.
También hemos lanzado programas formativos experienciales por inmersión en realidad virtual y otras habilidades de neurociencia, pensamiento creativo, sin olvidar nuestras ya clásicas líneas de aprendizaje, como la formación reglada como grado superior en mecatrónica industrial, cuyo proceso de inscripción está ahora mismo abierto, sobre core tools de calidad, vehículos industriales, un largo etcétera, que podéis acceder a través de nuestros perfiles en redes sociales y página web. También, y no menos importante, quisiera daros unas rápidas pinceladas sobre otras actividades que desde este área estamos lanzando desde hace ya más de 4 años relacionadas con innovación y la investigación. Aparte de estas Innovation Talks, que todos conocéis ya, estas otras actividades relacionadas con innovación e investigación, al final lo que hacen es reflejar uno de los fines fundacionales que FDI persigue, que precisamente es el de tener esa posición de agente del cambio, pero también actuar como un agente de enlace que permita aglutinar y catalizar a los diferentes agentes de un ecosistema innovador, como son las universidades, institutos tecnológicos, centros tecnológicos, clústeres y demás empresas. De forma que consigamos romper esa barrera que a veces parece insalvable y consigamos trasladar todo el conocimiento y la investigación de los entornos puramente académicos al ámbito de la empresa y viceversa. De forma que consigamos identificar nuevas oportunidades que nos sitúen como referentes en cuanto a innovación e investigación. Hemos orientado muchos de nuestros esfuerzos para dotar de los recursos necesarios que han permitido lanzar proyectos mediante convenios con las diferentes universidades públicas y privadas, con doctorados industriales y otros proyectos de investigación. Algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos, pues hemos duplicado el número de proyectos y la proyección, valga la redundancia, sigue en aumento. Y este conocimiento estará a disposición de toda la sociedad valenciana. Esto es importante, porque no se queda aquí, lo vamos a compartir con todo el mundo. También hemos empezado convenios de colaboración con institutos tecnológicos para la realización de pruebas de concepto de nuevas tecnologías aplicadas a procesos industriales y productivos que permitirán que aquellas empresas que lo necesiten puedan acceder a la realización de determinados pilotos de forma subvencionada, quedando también dicho conocimiento a disposición de la Fundación y de todos sus colaboradores. Para terminar, no quisiera cerrar mi intervención sin hacer mención a nuestros patronos, la Generalitat Valenciana y a Ford España, los cuales muestran una actitud absolutamente decidida en apoyar todas estas iniciativas, con la finalidad de establecer el marco necesario que nos permita acompañar en esta transformación industrial y del modelo económico innovador que estamos experimentando. Sin más, pues ya solo me queda agradecer la colaboración de nuestros geniales ponentes, que como ha dicho al comenzar mi intervención, seguro que nos van a hacer disfrutar con sus intervenciones. Y a Jesús, Jorge y el resto del equipo de FDI, así como anexo por la excepcional organización de este evento. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias por tus palabras, Enrique. Y vamos a dar ya comienzo con las intervenciones, no sin antes animaros a todos los asistentes a participar en la ponencia. ¿Cómo? Pues planteando a través del chat todas aquellas dudas, cuestiones o inquietudes que puedan presentarse durante la exposición, indicando siempre a quién van dirigidas. Todas estas preguntas serán respondidas al terminar la intervención de nuestro último ponente durante nuestra mesa de diálogo. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar paso ya a don Alberto España González. Alberto es Chief Digital Officer en Grupo Segura, además de director del Máster de Industria 4.0 en la Universidad Internacional de Valencia. Os dejamos ya con su ponencia titulada CUMO, Proyecto de Transformación Digital en Grupo Segura. Adelante, Alberto. Buenas tardes y sobre todo, bueno, primero quería dar las gracias a FDI por invitarme a esta Signo Talks, que me hace mucha ilusión estar aquí. Bien, voy a comentar el proyecto de transformación digital que estamos realizando en el Grupo Segura y una breve explicación, unas breves pinceladas de quién es el Grupo Segura para que tengáis un poco el concepto y sepáis ubicar en el proyecto. Bueno, como me ha presentado, primero soy Alberto España, Chief Digital Officer del Grupo Segura, diferentes máster, pero sobre todo y durante muchos años, estos últimos años, dedicado a temas de industria 4.0. Grupo Segura es una empresa valenciana, de origen valenciano, internacional, multinacional. Tenemos plantas en España, en Paterna, en Headquarter, en Burjasot, en Almusafes tenemos 2 plantas. También tenemos una planta
que de tamaño sería un poco la suma de todo lo que hay en España, tendría en Solno, y una joint venture en Chile. Por lo tanto, también tenemos alguna otra empresa dedicada a lo que sería pues, almacenamiento y distribución de materiales y la tema de pintura y también de pintura de piezas técnicas. Bien, sin más, vamos a empezar a hablar de lo que sería el proyecto de transformación digital en grupos. Mi presentación va a estar basada principalmente en 3 puntos. Uno que es el modelo conceptual que se estableció, que se diseñó, el proyecto en sí, una vez ya constituido y cómo se va implantando, y luego, pues bueno, el plan de implantación futura de este proyecto. Bien, cuando me incorporé a la compañía se me dio un cometido claro, que era hacer la transformación digital del grupo. Y tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a hacer un poco reformas en la casa? ¿Íbamos a coger lo que había y reformarlo? ¿O podíamos tomar la decisión de hacer algo nuevo? Y tomamos la decisión de hacer algo nuevo. Y realmente yo pedí permiso para poder hacer algo disruptivo. Sí, como se me dio, pues así lo hicimos. Entonces, pues, a partir de ahí, pues tenemos la libertad de poder partir de cero, poder pensar, crear, imaginar. Evidentemente, hay cosas que se pueden hacer y otras que no, pero vamos haciendo paso a paso. Pero sobre todo la parte creativa está muy a la orden del proyecto y por lo tanto tenemos esa capacidad o libertad de poder crear conceptos nuevos a nivel, digamos, tecnológico. Bien, yo lo que hago cuando me incorporo a la compañía hace unos 4 años, hago un análisis inicial de la situación. Primero, estamos en un sector convulso y en proceso de cambio. Digo convulso porque en este momento, pues, tecnologías, coche eléctrico, coche híbrido, seguimos con el motor de combustión, hay unas tendencias que sí se están poniendo, pero no ninguna todavía que digamos esta va a ser la línea que va a marcar el futuro. Todas las tecnologías tienen su camino. Y luego, pues, ese proceso de cambio, evidentemente, que está haciendo que también pues, existan nuevos materiales, nuevos procesos productivos que están incorporando a este sector. A nivel de Grupo Segura tenemos multiplantas y aplicaciones internacionales. Teníamos, y eso creo es un mal endémico en todas las empresas, aplicaciones obsoletas y con multitud de aplicaciones satélites, muchos de ellos inconexos entre sí, lo que hacían que no tuviésemos una homogeneidad en datos y criterios. Es decir, el mismo dato o la misma información podía tener diferentes valores en diferentes sistemas siendo el mismo dato. Pero no tenía sentido que, por ejemplo, un OE tuviese un valor en una aplicación y ese mismo OE tuviese un valor en otra aplicación. Entonces, no había una uniformidad de datos y eso evidentemente hace propicia o impide, más que propicia, impide que no haya posibilidad de hacer una innovación clara dentro de la. Por lo tanto, esto es un poco el análisis inicial que hizo la compañía y que vi que que tenemos que cambiar totalmente el modelo que existe. Bien, entonces, pues decidí crear un modelo conceptual. No sé, por dar una pequeña explicación, un modelo conceptual yo lo concibo como que tiene un objetivo, tiene unos requerimientos y unas directrices. Por traducir un poco más al cristiano es el objetivo es qué quiero hacer, los requerimientos es con qué lo voy a hacer y las directrices es cómo lo voy a hacer. Entonces, basando en estos 3 parámetros, pues empiezo a trabajar. Entonces, me marco un objetivo que es desarrollar un nuevo modelo tecnológico corporativo que sea, basado en la experiencia que he dicho antes del análisis anterior, primero muy operativo, que haya mínimas transacciones. Muy homogéneo, quiero quitar la falta de homogeneidad y poner unos criterios iguales en todos los sitios, para que sea un modelo totalmente homogéneo. Escalables, porque en este momento podemos crear o podemos crecer o decrecer, esto está a la orden del día, por lo tanto tiene que ser algo que me permita en cualquier momento ir para adelante o para atrás sin ningún tipo de problema. Y sobre todo evolutivo. Lo que tiene que hacer permitir es que poco a poco vaya metiendo una política de innovación en la compañía para ir abordando nuevos temas, por raros que inicialmente puedan ser. Si me voy a los requerimientos, decido y me pongo a pensar y digo, ¿y si la compañía funcionase como opera un ERP? Es decir, ¿cómo opera un ERP? Un ERP realmente lo que tiene es una base de datos interna
y una serie de funcionalidades por áreas que permiten hacer diferentes cosas. Entonces, lo que hago en vez de luego extrapolar esta idea al concepto empresa, no al nivel del sistema de información, sino al nivel de empresa. Es decir, ¿y si todas las áreas de la empresa compartiesen la misma información, pero en cada una de ellas pudiese utilizar las mejores tecnologías para cada una de ellas, pero que esa información se pudiera compartir, pero de forma que el dato siempre fuese único y bueno? Y cuando yo tuviese toda esa estructura montada, pues tendría un buen sitio donde poder analizar. Pues ese es un poco el concepto con el que nace el proyecto, tener áreas aisladas, trabajando con herramientas que pueden ser aisladas o diferentes en cada una de ellas, pero unificadas a nivel de información con la que se trabaja. Entonces, esto es un poco el embrión del proyecto. La idea es que si en un RP yo tengo, pues como todo el mundo sabe, no existe el mejor RP del mundo, pues RPs tienen diferentes funcionalidades y unos pues, son mejores en áreas y peores en otras, pero no existe el mejor RP del mundo para todas las áreas. Entonces, la idea es que si yo tengo, yo puedo tener diferentes niveles de funcionalidad a nivel de áreas, pues, ¿qué tengo que hacer para que mi sistema sea excelente? Pues llegar a cubrir el 10 mediante adaptaciones individuales. Cada uno en su área, pues el financiero tiene unas funcionalidades, unas capacidades, y en otras áreas tienen otras diferentes. Si yo quiero llegar a la excelencia, me toca hacer todo ese tipo de mejoras y adaptaciones para poder tener un sistema totalmente excelente. Aquí lo que quiero hacer con mi sistema es trabajar con unos sistemas excelentes en todas las áreas, de forma que el nivel de adaptación sea menor y, por lo tanto, me evite todo este tipo de desarrollos y, por lo tanto, me evite tener que hacer inversiones en este tipo. Y si existe una aplicación que sale en el futuro que es mejor que la que tengo, pues la puedo sustituir fácilmente por la que tengo y las otras no se ven afectadas y vaya creciendo poco a poco en mi nivel de excelencia dentro del sistema. Sigamos a las directrices que nos marcamos al principio del proyecto, pues también son básicamente tres. Primero, que el proyecto se puede hacer paso a paso, que podamos hacer proyectos de quick win, cortos y que vamos viendo resultados. Eso también, aparte de que la gente le va haciendo que vaya creyendo poco a poco en el proyecto, pues también es muy bueno porque no hacemos proyectos a larguísimo plazo, donde dentro de 3 años vemos resultados, vamos viendo resultados a corto plazo y eso también va animando al equipo a desarrollar más y sobre todo también al equipo directivo, a la dirección general y al resto de la compañía de que poco a poco vamos avanzando en un que la inversión sea flexible, o sea, también un control de costes que pueda ir asociados a las inversiones y no tengamos que hacer mega desembolsos, sino que podamos ir controlando poco a poco los costes y haciendo inversiones un poco con cabeza. Y sobre ello, evidentemente, el retorno. Pues que se puede hacer un rápido retorno de la inversión que se va a hacer. Al final, si hago un resumen de todo lo que me he marcado, ubicaciones, multisedes, internacional, objetivos, muy operativo, homogéneo, escalable, evolutivo, con requerimientos y directrices que me marco, después de mi vuelta digo, esto solo puedo conseguir en un entorno cloud. No consigo, no sé dónde aplicarlo, no sé que sea en un entorno cloud, si no hay otra tecnología que me lo permita. Entonces, bueno, pues aquí es cuando nos enciende la bombilla, decimos, ¿cuál es el objetivo cuál es el plan de este cambio? Segura, es la transformación digital de la compañía mediante la integración de aplicaciones a través de tecnología. Entonces empezamos a trabajar en él. Bien, el proyecto lo bautizamos Kumo y tiene un porqué, porque como hemos dicho que esto es tecnología cloud, pues al final estuve buscando en diferentes lenguajes y resulta que yo quería ponerle nube al proyecto. Estuve buscando en Swahili, en senegalés, en bantú, en hindú y al final encontré que en japonés significa nube, Kumo significa nube y me pareció bien, un nombre corto, se puede poner un verno, es un nombre corto potente y entonces me pareció que era bueno. Así utilizamos el proyecto y hace mucho tiempo cuando hacía también labores marketingianas, una persona que me dijo cuando un proyecto que tiene un perfil de ojitos y caras, darle un nombre y una imagen y así funcionará mucho. Entonces, como no soy un profesional del marketing, pues yo diseñé este logotipo, que no estaba mal,
¿vale? Al principio, que se vean la nube y las conexiones, pero cuando ya cogió fuerza, hablamos con los profesionales y evidentemente bueno, un logotipo es mucho mejor. O sea que cada uno tiene que dedicarse a lo que sabe. Es la evolución del 2018 y así realmente, pues bueno, que nace el proyecto Kumo con su imagen, digamos, a nivel interno. Bien, si os acordáis lo que he comentado, tenía 4 puntos importantes, que eran, yo quería las últimas tecnologías en cada área, pero tenían que compartirse la información entre ellas con un dato único y que me permita el análisis. Entonces, bueno, pues primero, obligación, trabajar con las mejores herramientas para cada área. No existe una herramienta idónea para cada área de todas las empresas. Cada empresa, para su área, ya son mejores o peores. No todas se ajustan exactamente igual al primero. Por tanto, nosotros decidimos cuál es la mejor para nosotros. Que no significa que sea la mejor para todo el mundo. Pero sí que vamos área a área y vamos viendo qué herramienta es la mejor para poder trabajar y que nosotros consideramos que nos adaptan mejor. También debemos crear un entorno donde se podamos conectar y desconectar fácilmente este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, tenemos que darle vuelta a ver cómo hacemos esto para poder que sea una especie de ladrón de enchufes o una especie de switch donde yo pueda conectar aplicaciones de una forma fácil y quitar una y poner otra, ¿vale? Sin ningún gran trastorno. Pero a la vez, toda la información tiene que ser compartida y solo puede haber un valor para un dato. No puede tener cada aplicación el mismo dato o puede calcular el dato de las aplicaciones. No, lo calcula una y la comparte con el resto, pero no puede ser 2 veces el mismo cálculo para tener un dato. Por tanto, yo no hablo de Big Data, a mí me gusta hablar de Good Data. O sea, tiene que ser bueno. Muchos datos, pero bueno, o sea, muchos datos y malos no me van. Y con eso que consigo, pues tener un sitio donde yo pueda analizar lo que ha pasado, ver lo que está pasando y predecir lo que va a pasar. Que sea un poco el objetivo, ¿vale? Para que sea un soporte a decisión. Yo digo que los sistemas deben proponer y el hombre debe disponer, pero cuanto mejor te propongan los sistemas, mejor vas a disponer. Bien, entonces empezamos a trabajar. Yo me hago un mapa de todas las áreas de mi compañía, de que estamos trabajando, áreas productivas con sus diferentes temáticas o áreas, o subáreas, la parte de producción, la parte de almacén, tecnologías que me gustaría meter, visión artificial, AGVs, IoT, tal, para la parte financiera, la parte de los humanos. Me hago un mapa de todas las aplicaciones o tecnologías que yo debería tener en la empresa y entonces empiezo a ponerle nombre a cada una de ellas. Pues mira, ¿qué pasa aquí? El que mejor es este, y aquí el otro, y aquí tal. Sin tener en cuenta fabricantes, homogeneidad ni base de datos, me da igual. Vamos a poner mejor. Y de lo que decidimos es, ¿y dónde la conectamos? Y entonces decidimos trabajar con Amazon, y si no sabe mucha gente, aparte de repartir paquetes, pues son los mayores proveedores de cloud del mundo. Y decidimos Amazon, como podíamos haber decidido Google o Azure o cualquier otro portal, pero Amazon tenía era un poco más como el Apple del cloud, ¿no? Tenía mucho servicio, mucha aplicación que podías probar de forma gratuita, es como un entorno más de laboratorio, más friki. Y entonces nos pareció que era el entorno más adecuado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues a partir de ahí, cada aplicación, enlazarla con Amazon de forma bidireccional. De forma que el que crease un dato lo pasase a Amazon y el que necesitase ese dato lo cogiese. Pero no por réplicas periódicas, no, sino en tiempo real. Que hace una especie de cerebro que en tiempo real llega la información y va despachando a que necesita esa información de forma rápida, de forma que sea un órgano vivo, una especie de ente vivo. Esa información se queda, todo lo que pasa por Kumo, que sería la parte de Amazon, sería lo que nosotros llamamos Kumo. Toda la información que pasa no solamente se despacha, sino que se almacena, la criterizamos y la almacenamos con el fin de poder, lo que he comentado, crear, procesar esa información y ver lo que ha pasado, ver lo que está pasando y predecir lo que va a pasar. ¿Vale? Beneficios. Primero, reducción del coste de la propiedad. Esta infraestructura, si la hemos montado en premise, no me van a aprobar nunca a nivel de inversión. Imposible. Imposible pagar esta fiesta a nivel de on-premise. Segundo, que es reducción de coste y de esfuerzo en implantación, porque a mí yo puedo poner una aplicación conectada, aparece una mejor, la conecto también, veo que la información fluye, desconecto la vieja y nadie de las otras aplicaciones se entera de que yo cambie esa aplicación, porque la nueva vuelve a seguir generando la misma información que generaba la otra,
o incluso más, y de una forma mejor. Entonces, ninguna otra aplicación se entera de que yo cambie una aplicación. De hecho, con los entornos normales, pues cuando haces conexiones entre una y otra, cambia una aplicación es un texto, y de esta forma nos quitamos todo ese tema. Y sobre todo también que dejamos de ser esclavos de las aplicaciones. O sea, yo puedo casarme con una y descasarme cuando quiera. No tengo por qué ser esclavo de una decisión que tomo. Hay grandes sistemas que cuando uno entra ya parece que está preso. Nosotros hemos entrado en uno grande, pero podemos quitarlo de encima cuando queramos si encontramos algo. Es escalado, evidentemente, el escalado es elástico automático y, por supuesto, el tema del Big Data que he dicho que es para tener buena información para ofrecer luego sistemas de analítica e inteligencia artificial con datos. Y esto sí que nos permite tener un sistema innovador interesante que la gente piensa, porque ya no está limitado por la tecnología. Cualquier tecnología vale y podemos integrar. Bien, como broche final, esto es un poco todas las áreas que hemos, o sistemas que vamos a integrar en Cubo. No todo está, evidentemente, no está el trabajo hecho. El plan tiene 2018-2024. Estamos en una fase ahora hasta el 2022, donde hemos puesto ya un montón de tecnología. ¿Vale? Poco a poco vamos integrando cosas, nos quedan cosas por hacer, que seguiremos haciendo desde el 2022 hasta el 2024 con nuevos proyectos. Y solo quiero matizar una cosa, esta tecnología, los planes de transformación digital, la industria 4.0, todos estos temas no se puede hacer solo, tienes que crear un ecosistema tanto interno como externo con los partners y tienes que ir acompañado. Por eso este problema africano, que ya en África ya sabían hace muchos siglos que iba a haber la industria 4.0 y que era necesario esto. Entonces, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres ir lejos, pues estoy acompañado y rodea. Y un tema también que es importante, esto lo oía una persona, al presidente del grupo Siro, que se hace pasta para fabricantes de pasta, espaguetis y todo este tipo de cosas. Y es importantísimo, que es lo más importante en un proyecto de transformación digital, es identificar a los que reman en contracorriente y hacer lo posible para que los contrate la competencia. Y que la gente que no apuesta, y cuanto antes te la quites del medio, mejor. Yo creo que esta frase se me quedó grabada y creo que es muy recomendable. Sin más, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, interesado y nada, pasamos. Gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Desde aquí también queremos darte la enhorabuena por los logros alcanzados en tu empresa y estoy seguro que tu intervención ha servido a nuestros oyentes para saber de primera mano los pasos a llevar a cabo para crear un proyecto de transformación digital de este tipo. Bien, tras la participación de Alberto, queremos dar paso a continuación a nuestro segundo ponente, don Ignacio Blanquer. Ignacio es catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Valencia y vicedirector del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular. En su intervención, titulada Computación en la nube, recursos de altas prestaciones, nos explicará los beneficios del cloud computing a través de una serie de ejemplos basados en su dilatada experiencia. Sin más, os dejo ya con Ignacio. Adelante. Pues muchas gracias, Jesús. Pues lo primero, dar las gracias a FDI por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con vosotros y con la audiencia. Pues me vais a permitir una presentación un poquito académica, no tengo una deformación profesional que no puedo evitar. Y lo que voy a intentar en esta presentación es dar unas pinceladas de por qué los recursos en la nube o qué tipo de recursos pueden ser necesarios, convenientes y económicamente eficientes para resolver los problemas pues, que tanto, por ejemplo, Alberto ha comentado como nos comentará el próximo ponente en su presentación. Vale, primero, muy brevemente, quiénes somos. Pertenezco a un grupo de investigación en tecnologías de computación intensiva y sus aplicaciones que tiene ya pues, una larga trayectoria de pues, más de 30 años, con casi 20 investigadores que estamos muy especializados en proyectos con empresa y proyectos europeos especialmente. Hemos conseguido 12 proyectos europeos en la última programa Marco H2020 y hemos hecho transferencia a empresas, pues iniciativas públicas como Indra, Microsoft, The System, Alphatec, que son todas en el ámbito de las tecnologías en la nube y las aplicaciones, ¿no? También, dado que somos un grupo de investigación con fondos públicos, principalmente todos nuestros resultados están disponibles de forma gratuita para explotación comercial y con licencias abiertas. Además de decir que tenemos un posicionamiento estratégico en lo que es la iniciativa de Ciencia Abierta en la Nube, del que tengo la suerte de participar en la comisión directora de la Asociación Europea. Bien, pues primero
comentar, y apoyándome en un comentario que ha hecho Alberto, que me ha parecido extremadamente interesante, que es la parte del Good Data. La cantidad de datos que se están generando, pues esta es una imagen que viene de una transparencia o de un póster de IBM en el que se indica, bueno, hay muchas cifras, hay muchas referencias que las dejo porque estará la presentación disponible para que se digiera con tiempo, pues que la mayor parte de los datos que se han generado en los últimos, o sea, los datos que hay generados digitalmente, el 90% se han generado en los últimos 2 años. Hay una tendencia enorme de generación de datos, de los cuales además se transmiten y están disponibles por Internet cada vez de forma más habitual. Pero quizá el punto más interesante está en el tercer apartado ahí de la transparencia, es que si bien casi 3/4 partes de los datos son explotables, están estructurados, podrían obtenerse información, casi el 90% de los datos se ignoran. Y se ignoran muchas veces porque no tenemos ni las herramientas, ni los recursos, ni un plan para procesarlo. Entonces, me voy a intentar centrar en la parte de las herramientas. Para poder procesar esta enorme cantidad de datos, lo que decía Alberto antes del Good Data, hay estudios que dicen que si seguimos esta tendencia, la cantidad de datos basura que se habrán generado será enorme y habrá que saber distinguir muy bien el grano de la paja y requerirá entornos complejos. Pues para poder procesarlo vamos a necesitar 3 cosas. Necesitaremos recursos de proceso de gran capacidad. Recursos que podamos utilizar de forma concurrente, es decir, simultáneamente varios sistemas de proceso. Necesitaremos sistemas de almacenamiento distribuidos y replicados, es decir, sistemas en el que los datos estén almacenados en diferentes ordenadores, en diferentes discos y además estén multiplicados, haya varias copias que podamos acceder. Pero además vamos a tener que cambiar nuestras aplicaciones, vamos a tener que cambiar nuestro modelo para poder adaptarnos a problemas de alta escalabilidad. Intentaremos abordar estos 3 problemas o estos 3 puntos pues de uno tras otro, ¿no? Primero, pues cómo obtener una gran capacidad de proceso. Y para poder hablar de proceso, pues dejadme que dé simplemente una pincelada de la medida, ¿no? O sea, igual que los coches, la velocidad la medimos en km/h, la potencia de los ordenadores pues se mide en operaciones por segundo y la operación estándar es la operación pues aritmética, ¿no? Entonces esto para saber si todos oímos que un coche coge 200 km/h, pues sabemos más o menos que es un coche pues una cierta potencia, ¿no? Entonces, ¿qué potencia es la que podemos esperar? Pues vamos a pensar los problemas. Calcular la media de la altura de la población mundial requeriría pues aproximadamente 8 gigaflops, 8.000 millones de flops. Ya nos parece un problema importante, ¿no? Y a lo mejor bastaría con ordenadores de gigaflops. Pero sin embargo, otros problemas como resolver la codificación, o sea, poder resolver por fuerza bruta la codificación de una clave Wi-Fi moderna, requeriría una cantidad ingente de 5,8 por 10 elevado a 58 petaflops. O sea, hay problemas de muy gran capacidad. Entonces, ¿quién nos va a proporcionar esa potencia de proceso? Lo primero, pues cada vez los procesadores son más potentes. Pues podemos esperar. Vamos a ver si podemos esperar a un procesador más potente. Los móviles, un procesador móvil moderno como el Qualcomm Snapdragon, que tenemos en muchos de nuestros dispositivos, ya alcanza 122 gigaflops. Con ello podríamos pues, resolver varias veces en un segundo el cálculo de la población, la media de la altura de la población. Si no es suficiente, pues ponemos varios. Podemos varios procesadores en un único computador y compramos un servidor multiprocesador. ¿Que no es suficiente? Pues vamos a un modelo en el que tenemos varios computadores que trabajan concurrentemente. Y si esto lo escalamos hacia tamaños mayores, pues llegamos a lo que llamamos un supercomputador, que es un computador en donde disponemos de millones de estas unidades. Por ejemplo, el supercomputador más potente del mundo es el Fugaku, en Japón, con 7 millones de unidades de proceso y alcanza 440 petaflops. Pero estas tecnologías pues no están al alcance de la mayor parte de las empresas. Y como bien ha dicho Alberto, el tener la posibilidad de tener estos dispositivos, estos recursos en la empresa on-premise, pues es inviable económicamente. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Pues hay 2 alternativas interesantes. Por un lado tenemos los aceleradores gráficos. En estos momentos, esos dispositivos gráficos que utilizan para los videojuegos los chavales, pues son capaces de hacer un procesamiento intensivo de propósito general, es decir, resolver problemas convencionales, numéricos o en cualquier otro ámbito,
con una grandísima eficiencia, hasta 130 teraflops con una tarjeta que vale unos 10.000 euros, que ya empieza a ser una inversión razonable para la cantidad de procesos. Pero además, como bien ha dicho Alberto, podemos alquilar. Por ejemplo, pensando incluso en la supercomputación, la empresa de Scatter Labs configuró con recursos de Amazon Web Services un supercomputador con 41.000 unidades de proceso que lo situó en la lista en la posición 136 de la lista de computadoras más potente del mundo. Una inversión de $5.000 por el tiempo de uso, evidentemente. Pero ya vemos que sí que es una alternativa para proporcionar esa capacidad de proceso. Pues vamos a ver, ¿qué es la nube? También muchas veces tenemos un concepto de la nube que viene dado un poco por un abuso de la palabra, ¿no? Entonces, estaría bien irnos a una definición. La definición más admitida es la del Instituto Nacional de Estándares de Tecnología norteamericano, que tiene, bueno, que es toda esta palabra, toda esta definición tan larga, pero yo destaco 3 o 4 detalles, ¿no? La computación a la nube es un modelo de acceso a través de red conveniente y ubicuo a un conjunto compartido de recursos. Eso es un punto importante. Tenemos recursos que compartimos, que se comparten y yo accedo a ellos. Y que se acceden bajo servicio con un coste, un esfuerzo mínimo. Es decir, que yo puedo decir, dame 20, dame 50, ahora solo quiero 10, sin tener que coger el teléfono, hacer un contrato, sino simplemente con una interacción. Vale, pues con ese modelo, ¿qué vamos a obtener? ¿Quiénes nos va a proporcionar? Pues hay dos alternativas. La alternativa de cloud público. Yo voy al proveedor externo. Proveedor es, pues, como bien decía Alberto, el top 10 en cuanto a cuota de mercado es Amazon Web Service. En los últimos años la tendencia de Microsoft ha sido pues con un crecimiento exponencial, todavía sigue con una cuota de mercado por debajo, pero está teniendo unos productos realmente muy competitivos. Y el tercero en esa posición está Google Cloud. Hay otras alternativas, hay proveedores chinos como Alibaba, que está también con una penetración muy grande en China, evidentemente fuera de China baja, pero con un crecimiento como todos los productos chinos, que no hay que dejar de ver. Y la otra alternativa es, yo soy una gran corporación o una corporación media y porque manejo datos de carácter delicado, ¿no? O con mucho grado de confidencialidad o más que por grado de confidencialidad porque tiene una legislación que me lo impide, pues no quiero tener una parte on-premise, una parte propia. Una parte, no digo un todo. Muy bien, esto pues todo el mundo está utilizando infraestructuras en la nube. No nos damos cuenta, pero realmente todas nuestras aplicaciones que gastamos, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, todos utilizan proveedores en la nube. Y pongo ahí un pequeño carrusel de iconos para darnos cuenta. Pero no solo las grandes empresas. Pequeñas empresas es donde además puedan encontrar ese gran beneficio de pasar los costes de capital a costes operativos y reducir su factura. Muy bien, ¿qué nos proporciona el cloud? Y ya si con eso ya terminamos de marcarlo. Pues nos proporciona 3 cosas, o nos puede proporcionar 3 tipos de cosas. Recursos, servidores, almacenamiento y redes. Pero también nos pueden proporcionar servicios de plataforma, es decir, puede proporcionarnos una base de datos de la que yo no tengo ni que instalar, ni que pagar licencia, ni que operar. Simplemente la uso como un servicio y pago por los datos que he almacenado en ella. O entornos de proceso, porque yo quiero hacer pues, ciertas tareas que luego consigo. Aparte de aplicaciones, que es lo quizá más estamos acostumbrados, pues como el Google Docs, el Office 365 o aplicaciones simples. Bien, pues con este marco quisiera poner 2 ejemplos satisfactorios que nos ayuden a terminar de convencernos de que los recursos en la nube nos pueden proporcionar esa capacidad que nos falta para poder alcanzar el proceso de los datos que disponemos. Este es un ejemplo científico, pero lo que quisiera destacar son 2 cosas. Primero, que el que lo proporciona los recursos es una empresa y segundo, que el problema es escalable traducible o trasladable a cualquier otra gran reto, ¿no? O sea, yo imagino que la mayoría de vosotros recordáis el hallazgo del bosón de Higgs en el laboratorio de CERN de Suiza, que dio lugar al premio Nobel, a la concesión del premio Nobel. Entonces ahí, pues CERN tiene los datos que se utilizaron para hacer ese descubrimiento disponibles, 25.000 ficheros. Y los programas para hacer el cálculo donde se hizo el descubrimiento, disponible. Entonces un grupo de científicos
decidió decir, bueno, pues vamos a reproducir ese experimento. Y llegó al CERN y dijo, necesito 25.000 ordenadores para hacer este proceso. Y le dijeron, mirad, para hacer la reproducción, pues no podemos darte esa cantidad. Y entonces se fueron a Google y dijeron, Google, en el Google Cloud nos proporcionaríais acceso a esos 25.000 cores durante un tiempo para hacer esa prueba. Y bueno, fue una prueba de escalabilidad de la plataforma y en este vídeo que ahí está el enlace podéis ver cómo en 2 minutos hacen el procesamiento de esos 25.000 ficheros, 70 terabytes de datos, proporcionando una gráfica que para un físico será de gran valor en el que se ve el descubrimiento del bosón de Higgs. Más que nada, decir que un programa de gran reto como procesamiento de 25.000 ficheros, pues ahí tenéis un buen ejemplo de cómo está. Y el otro apartado que nos proporciona el cloud es la posibilidad de tener equipos singulares. A ver, hay problemas en el que necesitamos una gran cantidad de RAM, de memoria. Yo puedo comprar un servidor con 1.000 gigas de RAM, con 1 terabyte de RAM. Nosotros en el laboratorio disponemos de equipos de 700 gigabytes de RAM, pero no es lo normal, no es algo que se necesite de forma habitual. Y pagar el coste de un equipo de esas características, pues puede no estar justificado. Sin embargo, yo puedo alquilarlo. Si eso solo lo voy a utilizar una vez al mes, durante unas horas, pues lo alquilo, porque es un equipo singular. Por ejemplo, gran RAM, por ejemplo, un acelerador gráfico de alta potencia. Y esto, la nube nos va a dar esa respuesta. Vale, pues yo espero con esto haberos convencido de que la computación en la nube es una buena aproximación cuando tengo que afrontar estos problemas de datos. El siguiente, muy brevemente, comentaré la parte del almacenamiento. Pues decíamos almacenamiento distribuido replicado. Yo he intentado recopilar en esta transparencia los 4 puntos en los que el almacenamiento en la nube es beneficioso. Por un lado, el rendimiento. El almacenamiento en la nube nos permite tener un acceso concurrente a los datos y, por tanto, mucho más rápido. Hemos visto en el ejemplo 25.000 ficheros en 2 segundos. Esto no lo podríamos hacer ni con el ordenador monolítico en nuestra mesa más potente del mundo, por ese hecho distribuido. La escalabilidad, también lo comentaba Alberto, yo crezco a medida de que crece mi demanda y no tengo que pagar más a priori para un gasto que estará previsto dentro de un tiempo. La redundancia, a veces nos da miedo de poner los datos en la nube, pero realmente el riesgo de perder los datos es muchísimo más grande en nuestro propio sistema, porque los sistemas de recuperación ante desastres son muy avanzados y muy completos, incluso pudiendo tener distribuido a lo largo de todo el mundo. Y bueno, decíamos, el coste es más eficiente. Un ejemplo de un proyecto en el que nosotros estamos trabajando es un proyecto para la gestión de datos de cáncer infantil. Es lo que hemos desarrollado es una plataforma que lo que permite es compartir, integrar y procesar datos de cáncer infantil en 2 ámbitos específicos. Lo que tenemos es 3 tipos de recursos. Un proveedor de nube pública, nuestro proveedor de nube propio y un supercomputador en Polonia. Y lo que hemos hecho es una capa de datos distribuida que permite sincronizar los datos que se almacenan en un sitio o en otro y acceder a ellos bajo demanda. Cuando yo accedo para la supercomputación, automáticamente se sincroniza. Esto es un ejemplo de almacenamiento en la nube distribuido exitoso. Tenéis también la referencia. Bien, pues ya hemos hecho las 2 primeras partes, vamos a la adaptación de aplicación. Y aquí quería yo hacer una reflexión, ¿no? O sea, lo que es la computación, los recursos en la nube, pues tradicionalmente siempre se ha vendido como una reducción de costes. Y bueno, es verdad, ya no tengo que comprar los equipos, ya no tengo que tener una sala acondicionada. Puedo tener una descarga legal de los problemas de si no cumplo con los criterios de calidad-servicio. Pero sigo necesitando un administrador de sistema que configure mis máquinas. Sigo necesitando un equipo que esté configurando los equipos, actualizándolos, parcheándolos, haciendo las copias de seguridad. Nos ha facilitado muchas herramientas, pero a veces, y en este caso de inteligencia artificial, pues tampoco hace falta a lo mejor en otras. Por ejemplo, el proyecto que ha comentado Alberto sí que claramente tenía una estructura organizacional compleja, pero en muchos otros problemas solo queremos lanzar una ejecución y ver unos resultados, ¿no? Entonces yo quiero proponer una estrategia que es el modelo de ejecución de función como servicio. Y para justificarlo, pues dejadme una historieta
una historieta real, ¿no? Bueno, en 2016 el Centro de Estadística de Australia pues decidió que había que cambiar la aplicación que tenía para el análisis para lo que era la actualización del censo. Y pagó a una empresa conocida 9 millones de dólares, ¿no? Entonces la empresa puso el sistema en marcha, inicialmente funcionaba muy bien, los políticos empezaron a tuitear diciendo que un éxito, todo, hasta que sufrió un ataque de negación de servicio distribuida. Es decir, un montón de clientes conectándose simultáneamente, intencionadamente o no, que hicieron que el sistema entrara en una situación de riesgo, sufrió un segundo ataque y cayó. Bueno, y como pasa en todas estas situaciones y la gran imaginación popular, que no es solo una característica española, pues hubo una gran cantidad de memes, comentarios, quejándose de lo mal que funcionaba esto. Pero para mayor pues, escarnio, en un fin de semana, unos estudiantes de la Universidad de Queensland desarrollaron una aplicación equivalente utilizando el modelo de funciones como servicio de Amazon AWS. Hicieron la prueba de hacer todo lo que sería el equivalente del proceso del censo de forma centralizada, incluso simulando la situación que se sufrió de ataque de negación de servicio, y se vio que la aplicación era inmune a esos problemas. Coste de la aplicación, $500. ¿Por qué? Porque lo que era el modelo que había utilizado la empresa esta, era un modelo de nube propia que tiene una escalabilidad reducida. Con el modelo de funciones de Amazon, la escalabilidad llega a decenas de miles de instancias concurrentes. Entonces, gracias a esa planificación, pues se podía hacer un sistema mucho más efectivo. Bien, pues, ¿qué es esto de la programación de funciones como servicio? Pues simplemente es algo pues, que es bastante sencillo de explicar. Otra cosa es cómo está hecho. Pues que lo que hacemos es decir, yo lo que quiero hacer es que cuando alguien suba un cierto fichero, se haga un cierto proceso. Es decir, si alguien me sube una imagen, pues quiero que se procese y se anote. Si yo tengo un workflow, un flujo de trabajo bien definido y yo quiero hacer esos procesos, definirlo con eventos. Pues eso es. No pongo infraestructura. La infraestructura está automáticamente gestionada por Amazon. Yo digo qué se hacer ante qué situación. Entonces, el subir un fichero a una parte en la nube, a un almacenamiento en la nube, es algo que pues, tiene una interfaz muy sencilla y, por tanto, pues, está muy popularizado. También lo podemos hacer propio, ¿no? Hay soluciones propias para hacer en nuestras propias nubes, que no comento, pero dejo solo la referencia. Vale, entonces, vamos a ver con estas tres características, computación en recursos en la nube, almacenamiento distribuido y modelo de funciones, vamos a ver un par de ejemplos prácticos y con esto pues concluiremos la presentación. Antes, dejadme situar, y me estoy adelantando un poco a la presentación del próximo ponente, dos detalles, ¿no? Los problemas de inteligencia artificial generalmente tienen dos etapas. Una etapa en la que yo construyo el modelo es esa parte del aprendizaje que tanto hemos oído hablar, en el cual pues yo hago que el sistema, el ordenador, el programa aprenda y que normalmente se hace esporádicamente y requiere mucho proceso que a veces demora pues incluso días, ¿no? Y ahí dispondremos de una infraestructura altamente potente. Pero luego está la parte de predicción, es decir, ya tengo el modelo que sabe y lo que yo le pregunto al modelo, dame respuesta para esto. Y para ella no hace falta tanto proceso, lo que tengo que ser capaz es de responder a muchas peticiones de forma simultánea. Ya haremos funciones. ¿En qué estamos trabajando en estas líneas? Pues dos proyectos y dos ejemplos. Un proyecto se llama el proyecto Chimillion, es un proyecto también para proceso de imagen de cáncer, en el cual lo que hemos puesto a disposición es una infraestructura de nube propia, en estos casos por una cuestión de cumplimiento de la legalidad, dado que son datos de carácter personal y con la alta protección que requiere el dato clínico y tiene que haber un consentimiento informado. Y entonces lo que proporcionamos son entornos de proceso de inteligencia artificial, ¿vale? El otro proyecto es un proyecto de Industria 4.0 que se llama iSprint. iSprint se centra en el problema de lo que llaman el continuo. Que el continuo es, yo tengo datos que se recogen en sensores. Por ejemplo, en lo que es la inspección de infraestructuras con difícil acceso o de agricultura de precisión.
Luego tengo una capa intermedia que es próxima. Y luego tengo el cloud fuerte, la nube, donde tengo la mayor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos es desarrollando un modelo en el que permita ejecutar a diferentes niveles lo que es el procesamiento de los datos en esos dos entornos. Vale, eso sería la parte de entrenamiento, estos dos ejemplos, de entrenamiento para imagen, entrenamiento en torno a Industria 4.0. Pero la parte de predicción, pues dejarme dos ejemplos muy breves para poder enmarcarlo. Un modelo, aquí no es un proyecto, es un trabajo propio, está ahí disponible en la referencia que pone la transparencia, y es un modelo que tenemos para el reconocimiento de imágenes a través de modelo de ejecución bajo funciones, de tal forma que el usuario, cualquiera, sube una imagen a una carpeta específica en la nube y automáticamente se anota, se identifica el objeto y se guarda en una base de datos. Demuestra este modelo, lo hemos hecho sobre Amazon y hemos conseguido una escalabilidad del orden de varios miles de instancias simultáneamente ejecutadas en un experimento. Y el último caso que quería comentar es el caso en el que se mezcla la privacidad, el tratamiento de datos de carácter sensible con los datos con el procesamiento de modelos de forma masiva, ¿no? Y es cuando pensamos que va a ser una técnica bastante interesante, y es unir los recursos que tenemos en la propia empresa, el propio centro de investigación, con los recursos públicos. Y hacemos un preprocesado en un entorno seguro, controlado, autorizado, firmado, y con esos datos preprocesados se envían para el procesamiento intensivo a la nube pública, ¿no? Hemos hecho una prueba de concepto para un modelo de reconocimiento de gente que no lleva mascarilla, que espero que pronto ya no tenga ninguna utilidad, en el cual lo que hacemos es una etapa primero de filtrado, de reconocimiento de caras y filtrado de las caras para evitar el reconocimiento de las personas, y una segunda etapa de entrenamiento para lo que es el reconocimiento de las mascarillas. Es una prueba de concepto. Bueno, y para concluir, pues solo decir que las técnicas de inteligencia artificial requieren de recursos de procesamiento de gran capacidad, especialmente durante la fase de entrenamiento y validación. Los aceleradores gráficos y la computación en la nube pues, pueden dar respuesta a esa demanda, lo estamos viendo en nuestros colaboradores de empresa también. Las infraestructuras en la nube pueden ser una solución eficiente económicamente, sustituyendo estos costes de adquisición de recursos, facturando por el uso de los recursos. En la parte de computación por funciones, si no se utiliza, no se factura. O sea, es un modelo en el cual el coste está muy controlado. Ideal también la prototipación, porque tampoco tengo que hacer una inversión a priori. Y nos permiten pues, adaptarnos a cargas de trabajo pues, que no son predecibles, ¿no? Y nosotros apostamos por los modelos híbridos que puedan combinar recursos altamente escalables con recursos privados, porque pensamos que es una solución que puede ser muy interesante para resolver un gran abanico de problemas. Y esto es el final de mi presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio, por tu intervención. Y ciertamente las infraestructuras en la nube, como tú bien has explicado, suponen una solución para el procesamiento de una gran cantidad de datos que requieren las técnicas de inteligencia artificial, logrando además, como bien has dicho, una importante eficiencia económica. Y bueno, pues hablando de técnicas de inteligencia artificial, y como Ignacio pues un poco nos ha adelantado, y para cerrar el turno de intervenciones de hoy, contamos con nosotros con don Manuel Suárez. Manuel es ingeniero en informática y máster en ingeniería de las computadoras. Es especialista en tecnologías de inteligencia artificial para la optimización de procesos industriales con más de 10 años de experiencia en sectores como automoción, metal mecánico, agua o agroalimentario. En la actualidad es director de TDSI y dirige un equipo multidisciplinar de doctores en Machine Learning e ingenieros de software expertos en optimización de procesos industriales. Asimismo, Manuel es profesor de másteres de transformación digital e Industria 4.0 y ha dirigido proyectos de innovación industrial, tanto nacionales como internacionales, en compañías como Ford, Michelin, Mercadona, Acciona o Sacyr. Bueno, sin más dilación, os dejamos con Manuel Suárez. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Bueno, antes que nada, igual que Alberto y Nacho, agradecer a Ford y al FDI la invitación para participar.
yo creo que son jornadas muy interesantes y sobre todo muy útiles, ¿no? en los tiempos que corren. Bueno, como ha comentado Jesús, soy Manuel Suárez, director de Tirisaí. Tirisaí somos una empresa tecnológica enfocada en el desarrollo de tecnologías y soluciones de inteligencia artificial para su aplicación en industria. Ese es, digamos, uno de nuestros grandes factores diferenciadores. Digamos, no somos una empresa de inteligencia artificial como hay muchas hoy en día, que trabajan pues, en aplicaciones de Internet, en aplicaciones móviles, en el sector de banca. Nos centramos en el sector industrial, desarrollando sistemas de análisis predictivo, sistemas machine learning o sistemas de procesado avanzado de imagen para optimizar los procesos industriales. En esta charla que os voy a dar hoy, en la ponencia, voy a daros algunas pinceladas de las tecnologías, de las soluciones que estamos implantando actualmente en distintos sectores industriales, dando también un enfoque un poco práctico, ¿no? Para que veáis realmente cómo es el proceso de algunos ejemplos que voy a poner de la implantación de estos sistemas. Bueno, como factor diferenciador, como os comentaba, nos dedicamos casi de forma exclusiva al sector industrial y, bueno, gracias a nuestro trabajo, pues, somos proveedores de grandes players del sector, como son SEAT, Michelin, FCA, Ford, Acciona o SACIR. Dado un poco nuestra naturaleza de trabajo, tenemos equipo y un departamento especializado en optimización de procesos industriales y en los sistemas de comunicación necesarios para acceder al dato de proceso de las líneas de producción. Como comentaba Jesús antes, pues un poco entre el equipo humano somos muy multidisciplinares. Tenemos doctores en inteligencia artificial y machine learning y un grupo bastante amplio de tanto ingenieros de software industrial como de software informáticos y telecomunicaciones. En cuanto a premios, hemos recibido varios premios de tecnología aplicada. Alguno de ellos, os comentaré, hay alguna slide que aparece alguno de ellos, que fue uno de los que más altavoz nos dio en cuanto a tecnologías de machine learning y análisis predictivo. Perdonad que parece que le cuesta avanzar. Vale, ya ha avanzado. En cuanto a los sistemas y a las soluciones que implantamos en los distintos sectores industriales, pues podríamos dividirlas en estas 6, ¿no? Centrándonos en sistemas de análisis predictivo, estamos desarrollando gemelos digitales, los digital twins, que son tan populares actualmente, desarrollando sistemas de simulación avanzada, ¿no? Para poder simular ciertas situaciones en los procesos productivos, ¿vale? Que aún no se han producido, modificando el input de entrada y viendo cómo se comportarían las líneas de producción en esos casos para poder adaptarlas en los casos necesarios. Luego también, trabajando con sistemas de minería de datos y análisis predictivo, desarrollamos e implantamos sistemas de predicción de defectos de calidad de proceso para predecir cuándo se van a empezar a generar estos defectos de calidad en las líneas de producción y luego también orientados al mantenimiento, más orientados a detectar cuando las líneas o las máquinas concretas de producción van a producir algún tipo de parada o fallo no previsto. Y luego también por comentaros un poco otro tipo de soluciones, más de la parte de imagen. Trabajamos con sistemas de visión avanzada. Un poco por nuestra naturaleza de trabajo no nos dedicamos a los sistemas de visión artificial, digamos, convencionales que se aplican desde hace tantos años en industria, sino que trabajamos más de la parte del deep learning con redes neuronales para sistemas de control de calidad, clasificación y detección de objetos, etc. Y luego, además, pues tenemos también sistemas de eficiencia energética, muy populares y implantándose mucho hoy en día, y también sistemas de planificación y control de la producción, pero poniendo una capa de inteligencia artificial que ofrece un valor añadido a la optimización del propio sistema.
Muy bien, pues como os decía, nos dedicamos a la aplicación de la inteligencia artificial en industria. No obstante, somos un poco transversales dentro del sector industrial. Bien es cierto que uno de nuestros sectores principales es la automoción. Trabajamos también en el sector metalmecánico, infraestructuras, construcción y agroalimentación. Y aquí tenéis pues, un pequeño ejemplo de algunos de nuestros clientes principales y con los que más recorrido tenemos. Bien, esto es un pequeño ejemplo de uno de los premios que nos dieron, el Premio Innovación 2018 que nos concedió tanto la constructora SACIR como el Ministerio de Ciencia e Innovación por el desarrollo del motor de análisis predictivo para predecir el futuro deterioro de los pavimentos en la red de carreteras nacional. Esto fue un proyecto, pues, una convocatoria a la que se presentaron muchas empresas de toda España. Nosotros pues, nos armamos bien, finalmente nos otorgaron el premio y bueno, aquí básicamente integramos un conjunto de datos muy grande de los datos de deterioro de los propios pavimentos para al fin desarrollar módulos de análisis predictivo que permitan conocer qué deterioro va a tener en cada uno de los parámetros que la administración pública requiere a las empresas concesionarias. Muy bien, pues por comentaros un poco a nivel de estructura, a nivel de diagrama, un poco los sistemas que implantamos, que distintas partes tienen, ¿no? Distintos módulos. Esto sería de alguna forma un diagrama conceptual de ello. En primer lugar, tendríamos el módulo de integración formado por unos conectores de integración de datos de proceso que lo que hacen es acceder a las diferentes fuentes de datos que están presentes en las factorías, en las líneas de producción, ¿vale? Estos conectores implementan pues, los protocolos de comunicación industrial necesarios para acceder a estas fuentes, ya sea a las redes de PLCs, a la red de sensórica, a los sistemas SCADA que puedan haber, los sistemas de control de calidad, que son pues, muy necesarios para desarrollar posteriormente los sistemas de análisis predictivo de calidad, como comentaba, y luego también cualquier red de sensores IoT que pueda haber desplegado. Luego esta red de conectores comunican en tiempo real con el sistema de historización de datos, el núcleo Big Data que llamamos, que hace toda esta historización de los datos de proceso para que todo se vaya almacenando en una base común, normalmente en forma de series temporales, ¿vale? Una vez que tenemos eso, si os dais cuenta, cuando tenemos los puntos 1 y 2, tenemos una infraestructura de integración y almacenamiento que nos permite poder adquirir bloques de datos correctamente historizados y estructurados para poder empezar a trabajar con ellos a nivel de analítica. En este punto lo que hacemos en el módulo 3 de inteligencia artificial es el cerebro de toda la arquitectura donde realizamos todas las etapas que sigue en la creación de los modelos de análisis predictivo o los modelos, por ejemplo, Deep Learning de detección y visión avanzada, ¿vale? Aquí lo que hacemos es hacer etapas de preprocesado, limpieza de datos, análisis exploratorio y también fases de entrenamiento de estos modelos de análisis predictivo. Luego, cuando ya tenemos creados estos modelos, ya han sido entrenados y hemos obtenido tanto la precisión de los modelos como el tiempo de antelación medio, los que son capaces de predecir las situaciones 3 días antes, 2 días antes de que ocurran. Cuando ya tenemos esto, los colocamos en producción y ya ponemos una capa por arriba de cuadros de mando de control que permiten visualizar toda la situación a nivel completa, tanto la información de proceso en tiempo real que proviene de los conectores del módulo 1, del módulo de integración, como los resultados del sistema de análisis predictivo, las tendencias predictivas. En cuanto al módulo de integración de datos, como os comentaba, pues accede a diferentes fuentes. Unas de las más comunes pues podrían ser estas 3 que os pongo, tanto el acceso a los dispositivos de control de PLCs como incluso cuando nosotros trabajamos mucho también con sistemas de máquina herramienta, con sistemas de mecanizado, por ejemplo, pues accedemos también a los controles numéricos y integramos toda esta información de proceso. Luego también en los casos en los cuales vemos que
es necesaria una sensorización adicional, que no siempre pasa, pero a veces sí que es necesaria, pues hacemos esta implantación adicional de sensores, o esa instalación, ponemos un micro PLC paralelo a la línea e integramos toda esta información de proceso adicional, ¿vale? Y luego también, como os comentaba, pues integramos información tanto de los controles de calidad de las líneas o los registros de mantenimiento en función del tipo de aplicación que queramos desarrollar. Esto, por ejemplo, que veis aquí en pantalla, pues es un ejemplo sencillo de uno de nuestros conectores de integración integrando información de proceso en tiempo real en una estación. Esto es una estación de mecanizado, de rectificado concretamente, donde se está integrando información concretamente a 100 milisegundos de frecuencia, cada ciclo de lectura a 100 milisegundos, y se integra pues, información tanto de posiciones, corrientes, temperaturas, también información más a nivel de operación, como el código de pieza o el propio modo de operación de la máquina. En cuanto a los tipos de datos con los que trabajamos, pues normalmente lo dividimos en 4 bloques de datos principales. Como os comentaba, en primer lugar, los datos de proceso de las máquinas, ¿vale? Es como tomarle el pulso a la máquina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues pueden ser desde los tiempos de vuelo calculados de los actuadores o los servomotores, las corrientes, presiones, caudales, etcétera, ¿no? Son como los datos más populares cuando estamos hablando de proceso de máquina. Luego también integramos pues, los datos los datos de operación que llamamos, que son los propios modos de operación de la línea o de la máquina, el identificador de la pieza o el número de ciclo. Luego también trabajamos con los propios datos que llamamos de aplicación, que son los que definen el tipo de aplicación que vamos a desarrollar, ¿vale? Ya sea a nivel de predicción de calidad o a nivel por ejemplo, predicción de fallos de máquina y mantenimiento. Y luego tenemos en último lugar los datos de explotación. Son cuando ya hemos desarrollado, hemos finalizado la etapa de entrenamiento, pues entonces ya obtenemos estos datos de explotación que, como os comentaba antes, pues algunos de ellos son, por ejemplo, el tiempo medio de antelación de las predicciones que obtienen estos modelos de análisis predictivo. Por ejemplo, obtienen la predicción del próximo defecto de calidad o cuándo se van a poner a generar defectos de calidad 4 días antes o 3 días antes. Y también obtenemos la precisión de estos modelos, ¿no? Que al fin y al cabo es un baremo, un cálculo entre verdaderos positivos y falsos positivos. Ya sabéis que con estos tipos de sistemas se pueden producir estos falsos positivos y calculando esto podemos obtener esta precisión, ¿vale? Que para implantarla en producción pues estamos obteniendo a partir del 80%, 80 a 85% de precisión, empieza ya a obtener valores muy viables para poder implantarlo en producción. Y luego, posteriormente, generar las alertas correspondientes a los responsables de línea para que tomen acciones oportunas antes de que ocurran ciertas situaciones. Entonces, bueno, en cuanto al análisis de datos, por ejemplo, de la trazabilidad de calidad de las líneas de producción o de mantenimiento, pues tenemos módulos específicos que realizan un parseado de esta trazabilidad de los sistemas de control de calidad o de mantenimiento y realizan ciertos tipos de análisis de forma automática. El ejemplo que veis aquí, pues por ejemplo, es un análisis cuantitativo, ¿vale? De cuántos defectos de calidad de cada tipo están ocurriendo, y este tipo de análisis se hace un análisis semántico que puede ser semiasistido o automático, y te muestra pues el número de ocurrencias de cada una de las incidencias que después serán objetivo los modelos de análisis predictivo. ¿Vale? Luego también tenemos una serie de parseadores automáticos que también te sacan este análisis temporal, que lo que te dice es no los defectos de calidad o mantenimiento que más están ocurriendo, sino cuáles son los que más te están penalizando a nivel de tiempo de línea parada. ¿Vale? Y luego, finalmente, pues lo que hacemos es una relación entre digamos, dónde duele más el zapato, pues a nivel de determinados tipos de defectos de calidad o de paradas de máquinas, lo relacionamos directamente con las variables de proceso de la línea de producción sobre las cuales se basarán principalmente los modelos de análisis predictivo. Digo principalmente porque también cogen un conjunto bastante grande de variables de contexto, ¿vale? Y bueno, y luego a partir de ahí, pues ya podemos plantear, nosotros tenemos a nivel tanto de la parte de Machine Learning como de Deep Learning, más de aprendizaje profundo, tenemos un conjunto de modelos ya identificados para cada tipo de proceso productivo, ¿vale? Donde, pues según la experiencia que ya tenemos en la implantación de este tipo de sistemas,
donde ya seleccionamos el tipo de algoritmo más adecuado para realizar esta etapa de entrenamiento de los modelos de análisis predictivo. Entonces, por ejemplo, pues un ejemplo de ello es un tipo de sistemas que estamos implantando bastante en la actualidad, ¿vale? Que son los modelos de detección de anomalías desarrollados con redes neuronales, que están siendo de bastante utilidad, por ejemplo, para aquellos sistemas o aquellos escenarios donde tenemos que desarrollar estos modelos de optimización, pero en algún caso pues es complicado identificar bien estos defectos de calidad o fallos de máquina, ¿vale? O porque tampoco se producen de forma tan seguida o porque es complicado identificarlos, pues podemos ir al enfoque como os comento, de modelos de detección de anomalías que nos permiten poder entrenar sistemas muy precisos y muy útiles sin necesidad de incidir tanto en estos fallos, sino que lo que hacemos es entrenar más el comportamiento normativo de las propias instalaciones. Al fin y al cabo, lo que hacemos es que el modelo de análisis, la red neuronal, aprenda cuál es el modo de funcionamiento correcto de la máquina para luego saber distinguir cuando la máquina empieza a comportarse de forma anómala y poder hacer posteriormente estas predicciones, ¿vale? Tenéis un ejemplo más. Realmente lo que hace es, en el ejemplo que tenéis a la izquierda, lo que hace es predecir cuando le llega un nuevo ciclo de máquina, predecir cómo será el comportamiento de este próximo ciclo y en función de eso luego te saca una serie de diferencias sobre cómo lo ha encontrado. Y esto lo hace de forma, quiero decir, lo hace procesando un conjunto de datos bastante grande y finalmente saca, digamos, unos resultados unitarios que te dicen el nivel de anomalía que se está teniendo. De esta forma, si lo aplicamos a todos los ciclos de procesado de la instalación, pues podremos ver un poco cómo algunos de los ciclos sí que van teniendo ciertos comportamientos anómalos. Cada una de las predicciones que realiza la red neuronal, más o menos, es la que luego le llega, con lo cual está funcionando la máquina de forma normativa, pero luego hay determinados tipos de situaciones en las que empezamos a ver periodos muy marcados en los cuales la línea de producción o la máquina empieza a comportarse de forma anómala y finalmente, que es la cajita esta última que veis de los tres últimos frames que veis ahí, finalmente ahí, justo esto es un ejemplo además real de una máquina en producción, justo ahí, en esos tres últimos frames, se produjo el fallo de calidad se empezaron a producir ciertos defectos de calidad en la línea. Con lo cual, esto ya nos permite poder identificar muchos ciclos atrás ese comportamiento anómalo para poder hacer luego estas predicciones y avisar a toda la gente de producción de que tome medidas oportunas antes de que se produzca el propio defecto de calidad o fallo, ¿vale? Aquí tenéis pues, un ejemplo más de cómo cuando la línea vertical de la gráfica de abajo es la propia ciencia, es cuando ya ha entrado en fallo la máquina, cuando ha empezado a generar este defecto de calidad, ¿vale? Y cómo cuando, digamos, establecemos el límite para empezar a detectar o a generar esta predicción. Y a partir de ahí ya podemos coger y montarlo de forma, digamos, un poco más organizada antes de implantarlo en producción. Entonces, lo que generamos es un indicador de anomalía. Este indicador de anomalía es el resultado de la operación de un conjunto de redes neuronales que muestran como resultado unitario este indicador de anomalía. Lo que te dice el indicador de anomalía, como su propio nombre indica, es el grado de comportamiento anómalo que está teniendo la máquina. A partir de ahí podemos delimitar ciertos tipos de límites, ¿vale? Que los tenéis en las líneas horizontales, ya sea la amarilla o la roja, y cuando pasa la amarilla ya podemos decir que hay un comportamiento, además con seguridad, porque lo hemos validado con datos de proceso de meses anteriores, que hay una probabilidad muy alta de que la máquina falle en los siguientes días y además cuando llega el indicador de anomalía y sobrepasa la zona roja, pues ya casi con total seguridad en los próximos días ese sistema, esa máquina va a entrar en fallo o va a generar va a comenzar a generar estos defectos de calidad. Y efectivamente veis, esto es también un ejemplo real, como la línea roja vertical que está más a la derecha corresponde al fallo, ¿vale? Entonces, de esta forma, como estáis viendo, perfectamente se están generando estas predicciones 2 días antes de que empiecen a ocurrir estos fallos.
cómo poco organizamos, ¿no? O mejor dicho, dónde se hacen estos entrenamientos, cómo los ponemos en producción finalmente. Por la casuística de nuestro trabajo, pues, como os podéis imaginar, en nuestras oficinas, en TIRIS-AI, pues tenemos servidores de Machine Learning, inteligencia artificial, en los cuales nosotros, pues, probamos todas las tecnologías y entrenamos los modelos de análisis predictivo. Entonces, estos normalmente, salvo que nuestro cliente o la factoría donde vayamos a trabajar dispongan ya de este tipo de servidores, lo que hacemos para un piloto normal con el que hacemos la primera implantación, digamos, ligera, es que cuando ya tenemos historizado el bloque de datos del proceso de la línea de producción, hacemos un dump de esos datos, cogemos los datos y los entrenamos en nuestro servidor, que tiene un conjunto de GPUs que, como bien estaba comentando Nacho, son GPUs que se utilizan de propósito general, son de General Purpose GPUs, donde lanzamos a entrenar estos modelos de análisis y nos permite poder entrenar este tipo de modelos en cuestión de horas. De otra forma, lanzaríamos esto a entrenamiento a un PC normal y podríamos estar días y días y días de procesamiento sin obtener el resultado. Entonces, cuando hemos entrenado estos modelos de análisis en el propio servidor de Machine Learning que tenemos, una vez que está entrenado, obtenemos ya el modelo y ya lo podemos conectar, ya lo podemos instalar en el PC de planta de producción, ¿vale? Ya sea a pie de planta, lo que se llaman como PCs en isla, ¿no? Anexos a la propia línea de producción, o incluso en el CPD de la factoría, ¿vale? Y a partir de ahí ya los modelos de análisis empiezan a ejecutarse en producción, imputándose nuevos datos de proceso en tiempo real y generando las predicciones en función de la cadencia de ejecución que le hayamos imputado. Puede ser cada 5 minutos, 10 minutos, horas, a nivel diario, en función del tipo de aplicación. Y bueno, para que os hagáis una idea un poco de media, pues estos son las diferentes métricas que se están obteniendo, que estamos obteniendo en la implantación de estos tipos de sistemas. Como veis, son métricas que tienen mucho impacto, tanto a nivel productivo como operativo y económico, ¿vale? Estamos obteniendo de media, pues, un 65% de reducción de fallos de máquina, un 42% de reducción de defectos de calidad, un aumento también de la disponibilidad de máquina y, por lo tanto, también del aumento del tiempo medio entre fallos. Vale, y luego, pues, estos son algunas pinceladas rápidas de proyectos. Estamos implantando. Este fue uno de los primeros sistemas que implantamos en Michelin. Es un sistema de análisis predictivo para la detección de defectos de calidad y averías sobre estaciones transfer y bueno, transfer de la propia paleta de los tambores donde llevan los neumáticos. Y aquí, pues, de hecho, hace poco hemos recibido los últimos resultados predictivos que estamos obteniendo en este modelo concreto y se está haciendo ya una predicción del 78% de los fallos de este bloque transfer, además con 3 días de antelación antes de que ocurra. Imaginaros el impacto productivo y económico que tiene esto. Entonces, por este motivo estamos ya en replicación concretamente de este modelo para el resto de líneas de la factoría. Y aquí, bueno, pues también estamos integrando directamente a la red de PLC, los datos de proceso, e integrando también, pues, los registros del propio GMAO para incluirlos en el sistema. Bueno, este es otro ejemplo. Este también es un fabricante de automóviles también con el que trabajamos habitualmente. Esto es un sistema de análisis predictivo para la optimización de la calidad en mecanizado y la reducción de fallos de máquinas. Esto concretamente es para rectificado de engranajes, donde pues estamos accediendo tanto al control interno de la rectificadora como al propio control numérico. Y bueno, tenéis ahí, los objetivos de los modelos de análisis predictivo concretamente son la corrección de los defectos, la predicción de los defectos en la calidad de las piezas mecanizadas, que concretamente son los engranajes, y también la reducción de los fallos mecánicos en los electroauxilios, sistemas de ejes y demás, ¿vale? Aquí creo que hay, pues nada, un ejemplo, o sea, una pantallazo un poco más grande de uno de los cuadros de mando que tenemos ahí, donde podéis ver, esto está
lo tenemos también, claro, en tiempo real, pero bueno, esto simplemente es un pantallazo donde se ve abajo, por ejemplo, en las gráficas de abajo, pues veis toda la cadencia de las temperaturas de aceite hidráulico y presiones de aire comprimido, las corrientes de los ejes, y luego arriba a la derecha pues tenéis la salida de los resultados del modelo de análisis predictivo con las probabilidades de fallo en cada momento y un pequeño registro de alarmas de las últimas que se han producido. Y bueno, luego también por comentaros, porque no solo sea esto centrado en minería de datos y más a nivel de modelos de análisis predictivo, por comentaros también a nivel de más de la parte de visión con Deep Learning, un ejemplo también para irnos un poco ahora del sector de la automoción. Esto es un sistema que llevamos varios proyectos trabajando con ellos, con la constructora SACIR. Estamos desarrollando, ya tenemos varias versiones de este sistema, ya está en funcionamiento. Estamos desarrollando, como digo, un sistema de inspección por visión con redes neuronales para hacer una inspección de toda la infraestructura de la carretera, tanto de las señales como de las marcas viales y también de la fisuración del propio pavimento. Aquí tenéis pues algunos de los ejemplos. Hay diferentes etapas de todo el sistema, de todo el proceso de detección. Pues primero unos clasificadores, luego internamente se hace una segmentación y luego ya internamente, por ejemplo, en el caso de las señales, se hace una medición de los niveles de retroreflexión de cada una de las señales que la administración pública les exige a estas empresas concesionarias. Y luego aquí tenéis pues un ejemplo de una red neuronal que hemos desarrollado que permite identificar, además con un vehículo de mantenimiento casi a 80 kilómetros por hora, el nivel de fisuración que tiene el pavimento en la carretera. Además, detecta, o sea, de forma inteligente, ignora y discrimina todas las manchas, marcas, toda la serie de desperfectos que hay en el propio pavimento, y únicamente la red neuronal ha aprendido únicamente a detectar esta fisuración. Y esto, como digo, lo estamos aplicando con unas cámaras puestas en los vehículos de mantenimiento que tienen que funcionar, tienen que ir a 80 kilómetros por hora. De hecho, tengo aquí un pequeño vídeo para que veáis un pequeño montaje donde se ve aquí a la izquierda tenéis la imagen real de una de las cámaras y a la derecha la salida de la red neuronal. Y entonces veis cómo va a fragmentos, no es todo un fragmento continuo, pero veis toda la detección cómo la va haciendo y se queda detecta únicamente toda la concentración de fisuras y la va cuantificando en postprocesado para luego llevar una trazabilidad de todo ello. Y esto es en nocturno. Hemos desarrollado una red neuronal para la inspección diurna y otra para la inspección nocturna, y realmente las dos están obteniendo muy buenos resultados. Muy bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención y bueno, cualquier duda, cualquier aspecto que tengáis, tenéis ahí mis datos de contacto para que podamos comentarlo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel, por tu apasionante intervención y tu repaso un poco por la arquitectura de los sistemas de inteligencia artificial, análisis predictivo, minería de datos y machine learning. Bien, con esto hemos llegado a la intervención de nuestro último ponente y vamos a dar paso ya a la mesa de diálogo. A continuación, daremos respuesta a las preguntas que habéis ido planteando en nuestro chat a lo largo de la intervención de nuestros ponentes y nosotros hemos ido recopilando. La primera, de Julio, es para Alberto y es la siguiente. ¿Qué dificultades puede suponer la necesidad de cambiar el proveedor de cloud computing en un momento determinado? Vamos a ver, cualquier cambio es traumático, evidentemente. La verdad que lo inteligente o lo importante es que afectes tus sistemas sean los menos traumáticos posibles cuando tienes que hacer un cambio, ¿no? No sé, yo distinguiría en que hay dos cosas. Uno son las aplicaciones que te dan los proveedores de cloud, que son pura y dura o propias de los proveedores, y otra cosa es cómo trabajas tú con la información que tengas en el cloud. La verdad es que a nivel de, cuando nosotros empezamos con el proyecto de Kumo, Amazon era un poco el cloud que más se acoplaba a lo que queríamos desarrollar, pero sí es verdad que hoy en día yo creo que todos son muy parejos. Es muy difícil encontrar diferencias entre uno y otro. Ya está trabajando con metodologías o con técnicas que son muy estándar, por lo tanto,
el cambiar de un sistema de un cloud a otro no tiene por qué ser traumático, ¿vale? ni complejo. De hecho, nosotros, dentro del proyecto Kumo, que es donde Amazon es el centro de Kumo, pero también, como conectamos aplicaciones, pero también hemos conectado a otros cloud. Y si nosotros no somos una empresa que piense en monocloud, ¿no? Puede ser una forma, existe el término, sino en multicloud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando tanto con Azure, tenemos un sistema de BI que trabaja en Azure, que empezamos a cargar datos en Azure para hacer análisis, pero al final hemos decidido, pues, vamos a Kumo. Entonces, estamos trabajando con herramientas de Azure, trabajando contra datos que están en Amazon. Está el mundo del SharePoint, que también aparece ahí. Estamos trabajando con el entorno de IBM, con Watson, para el tema de ciberseguridad, que es al final. Yo creo que cada vez el mundo es más estándar, eso sí, tienes que hacer aplicaciones basadas en estándar y moverlas de un sitio a otro no tiene por qué ser ni complicado ni traumático. Entonces, no creo que, en ese momento yo no creo que es una dificultad el tema de migrar a un sitio a otro. Si me permites continuar un poquito con lo que está diciendo Alberto, que coincido totalmente. También hay disponibles en el mercado una serie de técnicas para la definición de lo que es la infraestructura en la nube, pues como un documento, ¿no? Que nos permiten pues, facilitar con lo que son las herramientas de DevOps el despliegue con un esfuerzo, siempre hace falta un esfuerzo, como dice Alberto, pero reducir el esfuerzo de migrar de un sitio a otro, ¿no? Hay estándares de Oasis, por ejemplo, que permiten definir toda la estructura de tu infraestructura virtual y poder desplegarla en un sitio o en otro prepararla para que el cambio sea con un coste reducido también. Vale, pues muchas gracias por vuestra respuesta. Tenemos otra pregunta de Manuel, para Nacho en este caso. ¿Qué capacidad de hardware aproximada haría falta para digitar los procesos de una pyme cuya actividad sea, sobre todo, la fabricación? Bueno, aquí, claro, para cuantificar el hardware habría que analizar pues, cuál es el conjunto de datos, el coste del proceso, pero lo que yo haría es una recomendación de ir a un modelo, de hacer por lo menos el análisis de un modelo en la nube, porque precisamente nos permitiría hacer pues, un diseño y con ese diseño pues, ajustarlo. El cambio de hacer un diseño en la nube y aumentar el número de recursos o disminuirlo, pues es un cambio reducido, hay herramientas sencillas, el coste es incremental y pequeño e incomparable con lo que sería pues, tener que volver a hacer todo el proceso de compra de nuevos equipos que sean compatibles y tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay arquitecturas bien definidas en todos los proveedores que nos pueden ayudar y yo lo que pues, animaría es eso, hacer un análisis progresivo y que aprovechar esa ventaja. Sí, de hecho, por complementar un poco, hoy en día, cuando estamos pensando en implantar sistemas de análisis, ya sea pues, a nivel de imagen o a nivel de procesado de datos, en muchas ocasiones, cuando estamos hablando no de PCs en isla o premise, sino más a nivel pues, de cloud propio, ¿no? Que tienen estas grandes corporaciones, es o sea, la escalabilidad que te da el propio cloud para poder implantar un piloto para tener los primeros resultados y dedicarle recursos a esa máquina, unos recursos, digamos, necesarios únicamente para el piloto y después poder, ya cuando tienes la finalización de ese piloto, poder replicarlo al resto de máquinas y luego poder de forma muy fácil con las herramientas que estaba comentando Nacho, poder aumentar la capacidad de ese servidor. Yo creo que esta es una de las grandes potencias, ¿no? de los clouds propios que están muy presentes hoy en día en factorías. Gracias, chicos. Tenemos otra pregunta, en este caso para los tres un poco. Sería, ¿qué garantías de seguridad a nivel de confidencialidad, seguridad ante una pérdida, dan los servidores de cloud? Bueno, si quieres empiezo yo por orden de la intervención. ¿No? Bien, vamos a ver. No sé si alguien piensa que sus sistemas son mucho más seguros que los sistemas que pueden tener cualquier proveedor de cloud. Si tener unos sistemas propios, nosotros tenemos un sistema híbrido, ¿vale? Como hemos comentado, no tenemos todo en cloud, evidentemente, porque no es factible, hay cosas que hay que tener en servidores propios, pero las inversiones que hacemos en seguridad para nuestros servidores son enormes y siempre estás un poquito ahí con ay, porque nunca estás a la última porque siempre los malos van por delante, ¿no? Entonces tienes que ver cuidado. Si alguien piensa que está más seguro teniendo los datos en un servidor propio, que lo puede tener Amazon con toda su capacidad de inversión en seguridad y demás, pues no, creo que evidentemente está equivocado.
El tema del cloud, y si lo digo, un poco un comentario que hago jocoso siempre, ¿no? Quizá porque nació en Estados Unidos y tiene la mente más abierta, pues yo el nombre del cloud. Y aquí cuando aterrizó, no sé si en Europa o en España, pues todo el mundo piensa que sus datos están en la nube, que cualquiera relaja una red a una nube y coge los datos y coge mi contabilidad, mis datos financieros, mis datos personales y cualquiera puede acceder y que están ahí flotando por el aire. Eso es así, no es así, evidentemente. Yo digo que a nivel en España, a nivel marketingiano, tenían que haber puesto el zulo o el búnker, entonces la gente estaría tranquila porque da sensación de protección. Más protección que vamos a tener en un proveedor de cloud, con todo lo que invierte en ciberseguridad, con todo lo que invierte en medios, es que no tiene nada de compararse con cualquier inversión que pueda hacer tú. Pues, estoy mucho más tranquilo teniendo mis datos ahí que teniéndolos en Totalmente de acuerdo con Alberto. Además, añadiendo una dimensión, ¿no? El aspecto que siempre ha sido más conflictivo en el almacenamiento en la nube ha sido el aspecto del cumplimiento con la legislación cuando trabajamos con datos de carácter personal. Pero en eso se han puesto las pilas las empresas y ya podemos tener, ya hay clouds certificados que te garantizan que los datos van a estar en una región específica, que además van a cumplir con los estándares de seguridad que son acordes con la normativa legal, europea o nacional, la redundancia que tenemos. Incluso ahora, pues Amazon está construyendo un data center en España, que aún nos pondrá más fácil guardar datos de carácter médico, por ejemplo, en ese data center sin tener que estar dudando de su carácter legal porque transferirlos fuera de España sea una transferencia internacional. Totalmente, pues también de acuerdo con lo que han comentado Alberto y Nacho. Yo, en este tema, siempre digo lo mismo. Yo creo que hay una diferencia muy grande a nivel sectorial, a nivel de los distintos sectores industriales. Yo veo mucho más enfoque a trabajar en este tipo de cloud en Internet de los grandes players, de Amazon, Microsoft, Google, etcétera, de unos sectores industriales y en otros no. Quiero decir, hay sectores como, por ejemplo, el agroalimentario o el sector de la construcción, que sí que están más abiertos, ¿no?, a trabajar en este tipo de clouds en Internet de estos players. Pero hay otro tipo de sectores, como por ejemplo sectores del mecánico o sector de la automoción, donde son pues grandes corporaciones también. Lo que pasa es que un poco a lo mejor, un poco por la historia de estos sectores, pues es más complicado, digamos, elevar el dato a este tipo de servicios. Y entonces, según las políticas de privacidad que tienen este tipo de sectores, yo al menos los encuentro bastante reacios, ¿no? Entonces, normalmente optan no por ir a clouds en Internet de tipo Amazon o tipo Azure, sino optan normalmente por cuando tienen que trabajar en cloud, por montar cloud propio a nivel de burbuja en la propia factoría. Bien, pues creo que queda más que respondida la pregunta de nuestro oyente. Tenemos otra pregunta de Eduardo García, en este caso para Manu, para Tirisai, nos comenta. Y es, sin casos de fallo, para un entrenamiento de la red neuronal, ¿cómo se puede predecir estos fallos? ¿Y qué opinas de los casos abruptos o de muerte súbita? Vale, pues sin casos de fallo hay diferentes estrategias. Vamos a ver, estaba comentando una antes de los modelos que son bastante comunes, sobre todo en algunos proyectos europeos, los modelos de Anomaly Detection, en los cuales estamos trabajando con ellos, en muchos casos en los cuales, como he comentado, no existe a lo mejor una trazabilidad clara de estos fallos de máquina o no se puede obtener de forma muy sencilla estos defectos de calidad. Entonces, se trabaja no tanto enseñándole a los sistemas, enseñándole cuándo se está comportando de forma anómala o cuándo se está produciendo el fallo y etiquetando los datos de proceso de fallo con el propio fallo que se ha producido o defecto de calidad, sino que lo que se hace es enseñarle a la propia red o al propio modelo cuál es el comportamiento normativo de la propia línea de producción. Lo que se hace en ese caso es trabajar codo con el departamento de producción o mantenimiento para identificar de forma muy concreta cuál es el momento más aislado
a nivel equidistante, tanto a la izquierda o a la derecha en el tiempo, de cualquier otro fallo o defecto de calidad. Entonces, en el momento que tenemos identificado ese momento, podemos decir que es el momento de mayor normalidad que ha tenido la máquina para integrar estos datos de proceso. Con lo cual, se utilizan estos bloques de datos para poder entrenar estos modelos para que luego después este modelo de detección de anomalías, cuando se empiece a detectar una anomalía en estos bloques de datos, podamos ver esta serie de diferencias, que es la distancia euclídea, por ejemplo, que estaba mostrando antes el modelo de anomalía de tensión que mostraba. Pues muchas gracias, Manu. Tenemos otra pregunta para ti, pero sí que me gustaría pulsar la opinión de los tres, y es ¿cómo afecta a nivel de factor humano este tipo de proyectos de inteligencia artificial? Es decir, ¿realmente se quitan puestos de trabajo, que es todavía el mindset todavía muy común entre el público en general? ¿Y cómo afrontáis vosotros este tipo de pensamiento? Sí, esto pues es una cosa que bueno, en el punto en el que estamos, que ya estos sistemas de inteligencia artificial ya no son el futuro, como hablábamos hace unos años, que bueno, se van a empezar a implantar, sino que ya es una realidad. Ya hace unos años que estamos implantando esto y se están obteniendo realmente muy buenos resultados y está siendo muy práctico. Hay una creencia, quizás más un poco de la vieja guardia, ¿no? de que esto puede reducir puestos de trabajo o que pueden, en fin, movilizar a ciertas personas. Yo creo que todo es un entrenamiento, ¿vale? Y todo es cuestión de la formación. Tenemos que seguir evolucionando y con lo cual por supuesto, el enfoque no es movilizar o reducir puestos de trabajo, sino es orientar a la gente a la formación en la utilización de este tipo de sistemas. Utilizar este tipo de sistemas no requiere a un científico de datos. No requiere a gente con formación en informática o en inteligencia artificial. Se pueden hacer formaciones para que directamente los propios operarios puedan utilizar este tipo de sistemas. De hecho, hay tendencias a nivel de investigación de modelos de análisis predictivo, que son los modelos Human in the Loop, en los cuales permiten enriquecer a los modelos de inteligencia artificial por el input que les provocan los propios operarios en línea. Y son, digamos, inputs, son información que proveen los propios operarios sin necesidad de tener una formación previa. O sea, con un pequeño training se puede realizar sin problemas. Con lo cual, yo creo que esa es la dirección hacia la cual tenemos que ir al respecto. Yo sí, totalmente de acuerdo con Manu. Hay un detalle, bueno, yo trabajo mucho en el ámbito de la imagen médica y, claro, los radiólogos, pues hubo un momento cuando se empezó a popularizar el uso de herramientas de inteligencia artificial para el diagnóstico automatizado, para la asistencia al diagnóstico, pues se plantearon también esa pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a sustituir las máquinas? Y obviamente no ese es el caso. El caso es que lo que serán capaces es de hacer su trabajo mejor, con mejores herramientas, con mayor tranquilidad y con mayor precisión. O sea, le estamos dando más herramientas para que hagan su trabajo de una forma pues mejor, ¿no? Más productiva y más precisa. Al final, el humano, afortunadamente, no es reemplazable, es el que tiene que tomar la decisión, como también decía Alberto al principio. Ya no solamente la parte de inteligencia artificial, porque estamos hablando de la industria 4.0, todo el mundo piensa que esto va a quitar puestos de trabajo. O sea, va a quitar, pero también va a crear nuevos. Es decir, lo que está claro es que aquellos trabajos que no aportan, o sea, donde la persona no aporta, tienden a desaparecer. Una persona que coge un bulto y lo mueve de aquí a allá, o un carretillero que lleva una carretilla, pues evidentemente estos son puestos que no aportan al proceso. Pues estos van a ser sustituidos por un robot que mueva esos bultos o por una GV que vaya por ahí. O una persona que está 8 horas picando datos en una factura, eso un robot de programación RPA lo va a hacer en un minuto. Pero esa persona la puedes utilizar para hacer algo mucho más productivo para la persona, para la empresa. Exactamente igual. Van a haber gente que tiene que formarse y interactuar con estas tecnologías. No hace falta ser un experto para trabajar en un entorno de desarrollo tecnológico en una empresa o trabajar con herramientas. Tanto, por un lado, quitará aquello que no aporta, pero va a crear una serie de puestos de trabajo que pueden interactuar con estas herramientas de una forma mucho más creída. Entonces, bien, yo creo que es una balanza que incluso yo creo que será más por la parte de creación que por la parte de resto. Pues vamos a acabar contigo, Alberto, con una última pregunta que nos ha hecho llegar Carolina Andreu. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes, tanto a nivel técnico como de factor humano,
que habéis identificado a la hora de desarrollar proyectos de computación en la nube? Bueno, son más a nivel de humano que técnico realmente. Es un tema primero de apostar por el cambio, de quitarse los miedos a utilizar tecnologías. Esto es un miedo que existe, lo que hemos hablado, el tema de mi trabajo, ¿qué va a pasar? Entonces, este miedo hay que quitarlo. Se puede combatir con formación, evidentemente, y con esa especie de evangelización interna. Pero los principales problemas son sobre todo el humano, el creer, en apostar y en quitarse los miedos. Los técnicos, yo creo que realmente la tecnología es que pueden ser unas otras, puedes comprarlas, puedes quitar. No es un tema. Yo creo que cada vez las tecnologías permiten hacer mucho más cosas de una forma más fácil y yo creo que no son, digamos, un obstáculo, al revés, son facilitadoras. Yo creo que el humano es el principal. Y eso es un poco porque al final la tecnología sin personas tampoco vale. Entonces, esa es un poco la labor que hay que hacer cuando uno hace proyectos de tecnología. Tiene que tener una parte tequi y una parte sobre, digamos, psicológica, ¿no? Con la gente, ¿no? Tienes que hacer ahí de ponerte la toga de evangelizador y de hacer el gorro de creativo tecnológico, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más un poco eso. Pero ahí, vamos, se van a encontrar primero miedo a invertir, dónde va el dinero, miedo a qué pasa con la gente. Son temas muy, muy de concepto básico humano que realmente son fáciles de solventar. Si inviertes poco a poco, vas viendo resultados, si ves a la gente, va formando y va viendo que no hay riesgos con su trabajo y que va a tener ayudas para hacer su trabajo cada vez mejor, evidentemente lo que vas a hacer es ir solventando los tipos. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por vuestras interesantes opiniones. Y sin más, vamos a dar ya por concluida esta tercera edición de las Innovation Talks. No sin antes reiterar nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los oyentes, a nuestros tres magníficos ponentes por sus excelentes intervenciones. Y simplemente nos gustaría añadir, para terminar, que desde la Fundación para el Desarrollo y la Innovación queremos reiterar nuestro compromiso para continuar con la difusión de este tipo de eventos de manera anual, con el fin de seguir generando estos espacios de encuentro donde se pongan de manifiesto las principales inquietudes, necesidades y deseos de nuestro tejido productivo, con el fin de contribuir a la mejora del modelo económico valenciano, siempre desde la perspectiva de la innovación, la sostenibilidad, la promoción y la transformación del capital humano. Bien, sin más nos despedimos, esperando volver a verles en la próxima edición de las Innovation Talks. Un saludo, muchas gracias de nuevo y que tengan buena tarde.